Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros reflexionamos sobre el bautismo de un etíope. Estamos en la última partecita de este capítulo 8. Desde el versículo 26, el ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia, pues podrá hablar de su descendencia ya que su vida es arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: aquí hay agua que me impide ser bautizado. Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todos estos lugares. En el curso anterior yo había dicho algo de este lugar, o sea, del aspecto de la geografía, porque yo viví justamente un año y un poco allí, ahí a 400 metros, 200, 300 metros de este lugar, del camino
que baja desde Jerusalén, pasa un poco entre las colinas, va subiendo y luego baja ya hacia la planicie que lleva toda la Shefelá y luego lleva hacia el mar Mediterráneo y que lleva a Gaza, ¿verdad? Este camino, muy interesante, muy lindo. Actualmente es un lugar desértico, realmente es un lugar desértico. Aquí también habla, dice, es un camino desierto, es un camino desierto. Pero es desértico actualmente también por todas las situaciones políticas que nosotros conocemos, porque en la parte de arriba que se llama Har, montaña, Gilo el nombre, Har Gilo, ahí entonces la parte más alta de las montañas, hasta ahí llega ahora a Jerusalén y ahí pasa el famoso muro, ¿verdad?, de división entre Palestina e Israel. Y bueno, ahí está la propiedad de los salesianos, 80 hectáreas que existen, que se llama Kreb Misan, Kerem Sam, viñedos de Sam, que sería pariente con José, ¿verdad?, de San José, el esposo de la Virgen. Bueno, todos estos elementos dentro de la tradición son muy interesantes, pero el aspecto geográfico y lo que nosotros encontramos aquí también, ¿verdad?, es lo lindo. Aquí encontramos por una parte el ángel del Señor. Siempre Hechos de los Apóstoles es la acción de Dios. El ángel, la fuerza de Dios, el enviado de Dios. Es el que anuncia, es el que le dice, Pialomungu, eaveli vejina, dale, espalque, epuague, anique, epitao bebejina. Vos ya te estás quedando y estás muy contentito en Samaria, porque es Oporambande. Lo que nosotros leímos, ¿verdad?, como él predicaba, dice Felipe, que había ido a Samaria. Samaria muchos que se convierten, hasta este Simón el mago. Viene esta situación, aquí se introduce otro elemento también, pero ahora el Señor les quiere sacar un poco de esa situación en que se encuentra de mucho triunfo, a Nieñe tipo Adi, sino que ahora tengo otra misión encargada para ti. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda verdaderamente a dar pasos tan importantes en nuestro camino, en nuestra vida. Hoy leemos desde el libro del Génesis, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: crezcan, multipliquen y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra les temerán y les respetarán. Aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar están en su poder. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Se los entrego, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de su sangre y vida, y les pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, muevan y llenen la tierra, domínenla. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo hago un pacto con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron de la arca y ahora viven en la tierra. Y así entonces de nuevo la alianza, Berit. Berit quiere decir ese compromiso, ese sello, esa firma entre Dios y el hombre. Viene la nueva creación. Esta es la segunda creación, queridos hermanos. Según esta narración, según este cuento, ¿verdad?, del arca de Noé, el diluvio universal. Estos son los que han sobrevivido y estos son los que ahora nos están enseñando y nos están diciendo cuál es verdaderamente el Berit, es decir, la alianza. Va eva la ñande yara hoy potá ñande yayapo ayeva. Es decir, utilizar bien la creación. Este es el pacto que nosotros hacemos con Dios. Este es el pacto que tiene que haber de esa confianza total en el Señor. Y así entonces el Señor también, que confía en nosotros y nos dice: les doy toda la creación porque confío en ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hermanos y hermanas, La condena a 26 años de cárcel en Nicaragua del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ha provocado grande tristeza en Roma. Le notizie che giungono dal Nicaragua mi hanno addolorato non poco. E non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a chi voglio tanto bene. En mayo del año pasado, el obispo nicaragüense denunció que el gobierno de Ortega estaba sometiendo a la Iglesia Católica a una persecución. entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Pero el nicaragüense no es el único obispo perseguido. Tadeo Madaquín, obispo de Shanghái, lleva recluido desde 2012 en el seminario chino de Xishan. Su delito, desvincularse en público de la Iglesia Patriótica China. También en noviembre de 2022, el cardenal Joseph Tsen, obispo emérito de Hong Kong, pagó una multa de $500 por presuntamente ser tesorero de una caja de resistencia en apoyo a las protestas pro democracia.
Antes, en 2019, había sido detenido y puesto en libertad bajo fianza. Otro caso histórico es el cardenal vietnamita François-Xavier Nguyen Van Thuan, ahora en proceso de beatificación. En 1975, 2 días después de que Pablo VI lo nombrara obispo coadjutor de Saigón, el régimen comunista lo acusó de conspiración y lo encarceló. Pasó 13 años en la cárcel, 9 de ellos en total aislamiento. Escribió el libro 5 panes y 2 peces sobre su experiencia de fe en prisión y siempre colgaba su cruz pectoral de una cadena que fabricó clandestinamente en presidio. Questa catena è fatta di filo elettrico nella prigione che i carcerieri hanno tagliato per me e mi hanno prestito 2 piccoli denari per tagliare e fare insieme in 4 ore questa catena. Por último, el cardenal Stefan Wyszynski, quien fue encarcelado en la Polonia comunista y recientemente beatificado, ha sido elogiado por Juan Pablo II y el propio Papa Francisco. Sul cardenale Wyszynski, San Giovanni Paolo II ha pronunciato le storiche parole: sulla sede di Pietro non ci sarebbe questo Papa polacco se non ci fosse stata la tua fede, che non si è piegata davanti alla prigione e alla sofferenza, la tua eroica speranza e il tuo fidarte fino in fondo della Madre della Chiesa. No son todos, pero sí algunos ejemplos de obispos dispuestos a pagar cualquier precio por anunciar el Evangelio donde se rechazan las libertades. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el bautismo de un etíope, desde el versículo 26. Decíamos el ángel del Señor que dice a Felipe, ¿qué le dice? Levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, y completa diciendo que es un camino desierto. Hay muchos pequeños elementos, nosotros ya sabemos, levántate, despiértate. Esto es el famoso resurrexit, mirar hacia adelante, como que sacándole de la misma comodidad en la que se encontraba aquí Felipe. Felipe fue a Samaria. En Samaria él predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía Felipe, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y un buen número de paralíticos y lisiados quedaban curados, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Entonces, primero la ciudad que se alegra, pero Felipe, ¿y por qué? Y porque él está haciendo milagros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo actúa? Estos son los signos, estas son las señales que les acompañarán, dirá San Marcos, a todos aquellos que creen, que se adhieren a la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y aquí está los milagros, la expulsión de los demonios, etc. O sea, todo lo que significa el cambio en la vida, la nueva vida que trae la fuerza del Espíritu del Señor, cuando nosotros nos adherimos y cuando nosotros creemos. Ahora, cuando el ángel del Señor, la misma fuerza del Señor, le toca el corazón a Felipe y le dice, bueno, levántate y ve hacia el sur. Es decir, de Samaria él tiene que dejar venir, atravesar las colinas, o sea, la montaña de Samaria, pasar por Judá, bajar por Jerusalén. Jerusalén, recordemos que está en las montañas de Judá, Samaria, Judá, y después ya va bajando, lo que dice, justamente por el camino que baja, el camino que baja de Jerusalén hacia Gaza. O sea que la geografía está espectacular aquí, como se nos está describiendo. Y él viene caminando, va pasando entonces por Jerusalén. Quiere decir que habrá quedado en un lugar, no sé dónde habrá quedado,
con los cristianos de Jerusalén, él se levantó y partió, dice. Él se levantó y partió, o sea que le hizo caso. Ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Recordemos que también, ¿verdad? Comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, ya vemos también cómo se va realizando lo que en Hechos de los Apóstoles mismos nosotros habíamos leído en este libro, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando comenzaba, nos decía esto. En el capítulo 1, ya al comienzo nomás, dice así: Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán, escuchen aquí, la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Bueno, ahora entonces nos estamos comenzando a abrir hacia los confines. Jerusalén hoy coma, Judea hoy coma, Samaria, ahora Felipe, entonces está bajando y el Señor: levántate, no te quedes. Recordá que yo les había dicho que tiene que llegar a todo el mundo, es decir, ustedes tienen que predicar por todas partes. Y así entonces él se levantó. Este es otro elemento importante también, el hecho de levantarse. Y cuando nosotros tenemos estas ideas bien claras y concretas de lo que significa la evangelización, ¿verdad? Comenzando por Jerusalén, comenzando por casa. Entonces también hay que pensar, hay que mirar qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Después, siguiendo por Judea. Judea es todo lo que podríamos decir nuestro vecindario. Judea viene a ser para nosotros los lugares donde nos encontramos en el trabajo. Está un poquitito fuera de tu casa, de tu perímetro, de familia, de lo más íntimo, entonces se abre a otro círculo un poco mayor. Y después de eso también va hacia Samaria, ¿verdad? Samaria ya estamos encontrando tierra de paganos. Samaria no es que estaban tan bien o tan fuerte unidos, ¿verdad?, con los de Jerusalén, con los de Judea, ¿verdad? El año entiende pague, pero sin embargo la palabra de Dios. Y miren cómo decía que todos les recibían los espíritus impuros, salían. Fue la grande alegría, dice ahí al final en el versículo 8, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Y ahora entonces le dice, bueno, pasa por Jerusalén y va por el camino que dirige hacia Gaza. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia católica. Muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos, todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos, como católicos que buscamos llegar a la santidad. Y bueno, hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo. Es un tema que está sonando mucho, estamos escuchando mucho, pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencias, que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades
que podemos llegar a tener en la familia, como matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Y realmente es un tema que es muy actual, muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy. Yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida. Comencé participando en esas charlas cortas que ella da de 3 días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras, en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro, ¿verdad? De ese amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Dios sin importar cómo soy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, ese amor que no depende de mí, sino que es un amor incondicional, un amor que realmente, así como dice San Pablo, lo soporta todo, lo da todo, ¿verdad? Y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio. Después, a partir de ahí, también participé en el retiro largo, vamos a decir, que es de más meses. Si bien no pude participar activamente, de vuelta siempre queda en mi corazón ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea, nos piensa, nos piensa como una persona única y irrepetible. No hay 2 personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así. Y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona, en lo que a uno le toca vivir. Y eso cambia mucho, marca mucho. Por eso es que yo desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz, desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero, de 8 a 19 horas, con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba, con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados, para que sientan ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos, al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles. Así que les esperamos a todos y nos vemos ahí. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo cómo nace, quiero hablarte de una persona en especial. Ella es Rebeca Barba, apasionada por la teología del cuerpo, porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas. Una vez que ella se encontró ella misma con el amor de Dios, ella empezó a profundizar sus estudios, estuvo estudiando en Estados Unidos, Italia, bueno, por varios lugares. Y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre, como mujer, como la imagen que Dios creó a través de su amor, ¿sí? Ella va a estar aquí en Paraguay, eso es una gran invitación que queremos hacerle. El 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro, sería un retiro abierto. El 18 inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 19 horas. Cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas. Ese fin de semana va a estar lleno, va a estar cargado del amor de Dios, de las enseñanzas que la Iglesia nos da a través de la teología del cuerpo, y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes
a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se
los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8:8. Estamos viendo sobre el bautismo de un etíope, el ángel del Señor, la fuerza de Dios que lo empuja. Levántate, no puedes quedarte anquilosado. Con esa alegría también, es como que el Señor te quita un poco de todo lo que puede ser un triunfalismo ya. Porque al oírlo y al ver los milagros que hacía Felipe, interesante. Todo el mundo entonces te aplaude, todo el mundo te quiere, ¿verdad? Todo el mundo te quiere, Felipe. ¿Por qué? Porque estás haciendo grande. Incluso se dieron cuenta que leímos esto de Simón el mago. Él también mira, él también se convierte, les llama la atención. ¿Cómo es que esto están haciendo? Yo también, dice, los tenía seducidos a esta gente, pero aquí hay algo extraño, hay algo que va mucho más allá. Voy a vale, peme ese poder, voy a pagata, apagata. Quiere decir que todas estas cosas entonces existían también ya en aquella primera comunidad. Muy más que hoy ahí la estilo protestante, ahí la cuestión de diezmos ya pagadas de morirla o al ya yo de peantenamos, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos que pensar bien lo que significa verdaderamente entonces, como ya hablamos en aquella oportunidad, el sostenimiento, etcétera, etcétera, de la iglesia, o sea, de la Tehuasú. Aquí nosotros hablamos como institución, pero recuerden que toda institución es una institución humana. La institución humana que tiene por cabeza una persona, en este caso, nada más y nada menos, Dios, ¿verdad? Jesucristo, Dios y hombre, ¿verdad? Y entonces en este sentido es el aspecto divino del camino de Dios que se nos propone por la revelación, ¿verdad? Pero cuando nos estamos organizando en un aspecto humano, verdaderamente nosotros hablamos más bien de lo que es nuestra obligación moral en cuanto al sostenimiento de la comunidad, dice el precepto de la iglesia. Pero recordemos que los preceptos de la iglesia siempre son preceptos humanos, preceptos que simplemente nos están estimulando a nosotros de una toma de conciencia. Es decir, una institución cómo va a vivir si es que no se organiza. Hay que organizarse. Bueno, no va a vivir del aire, ¿verdad? No va a vivir del espíritu, sino que esto nos tiene que mover a nosotros para poder hacer un camino de salvación, para ofrecer lo mejor, pero tenemos que tener los medios. Bueno, y así entonces aquí le está diciendo, hay que salir de esa situación, no quedarse anquilosado y no quedarse también en un triunfalismo. Ojo, por ambarero, le dice, levántate y ahora vete hacia el sur. Ya hemos cumplido Jerusalén, ya hemos hecho Judea, ahora hemos hecho Samaria. Estás en Samaria y mira qué lindo, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en Samaria. Vete hacia Gaza. Es un camino desierto. Por aquí puede significar, ¿cuál es el desierto, verdad? Ese ministerio fructuoso, ese ministerio donde va todo bien. Por ahí nosotros podemos mirar y podemos entender. Abego y gusto y tereígina lleva. Abego pona y tereí orejina. Pero sin embargo,
nosotros también tenemos que ponernos en este camino en que nosotros conocemos que no siempre nos van a aplaudir, no siempre nos van a saludar, no siempre nos van a recibir bien. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Nacido en un pequeño pueblo de Oklahoma, Stanley Rother creció en una granja. Allí aprendió la importancia del trabajo físico y de una buena vida de oración. Después de ser ordenado sacerdote, el padre Stanley se unió al equipo misionero de la diócesis y se trasladó a Santiago Atitlán, en Guatemala. Durante 13 años sirvió al pueblo Chutujil, descendientes de los mayas. La traducción del Nuevo Testamento y la misa, y esa fue una de las cosas en las que participó, porque sabía que era importante que esa gente a la que servía se sintiera amada al escuchar el Evangelio en su propio idioma. Cuando el padre Stanley llegó al pueblo en 1968, la guerra civil del país llevaba ya 8 años. Sin embargo, el padre Stanley y los demás sacerdotes se centraron en educar, catequizar y ayudar a la población local en sus luchas diarias. Cuando el beato Stanley Rother llegó, vio que había muchas necesidades humanas que debían ser satisfechas. Vio que había esta necesidad, no solo espiritual, sino que para que las necesidades espirituales florecieran, también tuvo que hacer muchas acciones prácticas, como construir un hospital, una escuela, una estación de radio que transmitiera catequesis. Nada era demasiado para que el padre Stanley sirviera a la gente en Guatemala. Por ejemplo, se montaba en una moto para poder llevar la Eucaristía a las zonas más remotas de la región. Su trabajo en el pueblo y la defensa de la Iglesia Católica le convirtieron en objetivo del gobierno. Su nombre fue incluido en una lista de muerte. El obispo de Oklahoma llamó al padre Stanley después de que la amenaza aumentara, pero durante todo este tiempo el padre Stanley sintió que tenía que volver a Santiago Atitlán. Escribió en una carta: un pastor no puede huir a la primera señal de peligro. Sabía que si se iba, los militares no tendrían realmente ningún obstáculo que saltar para tratar de llegar a la gente a la que querían llegar. Así que sabía que tenía que volver y luchar por su pueblo, simplemente amándolo. El 28 de julio de 1981, 3 hombres entraron en la rectoría del padre Stanley y tras un forcejeo lo mataron. El padre Stanley fue beatificado en Oklahoma City en 2017. Más de 20.000 personas de todo el mundo asistieron a la ceremonia. Es el primer mártir de Estados Unidos y el primer sacerdote nacido en Estados Unidos en ser beatificado. If it is my destiny that I should give my life here, then so be it. The shepherd cannot run at the first sign of danger. Sincerely in Christ Jesus, Stanley Rother. He had the courage to be whatever God called him to be, no matter what that meant. El cuerpo del padre Stanley está enterrado en Oklahoma, pero su corazón, al igual que en vida, sigue en Guatemala con su gente. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Mientras su rebaño pacía apaciblemente, Macario, nacido en Egipto en el año 300, se dedicaba en la campiña a recitar salmos y a cantar alabanzas a Dios. Al caer la tarde, y sin buscarlas, las ovejas se apiñaban mansamente a su alrededor. Entre tanto, él continuaba durante toda la noche sumido en la más profunda oración, y los depredadores, los lobos que merodeaban alrededor del aprisco, nunca se acercaban a los corderos. En la aldea se maravillaban ante este niño al que seguía dócilmente su manada, a todas partes. Sorprendía a los lugareños su carácter dulce y reservado, que crecía a la par con su estatura, y eso fue generando una envidia tal que una joven rechazada por Macario esparció el rumor de que el hijo que esperaba era de él, y los habitantes de la población entonces lo apalearon, pero no protestó, hasta que en vista de que el trabajo de parto ya llevaba varios días, la muchacha desesperada confesó quién era el verdadero padre y al fin pudo nacer la criatura. Una vez demostrada su inocencia, se refugió en el desierto y se dedicó a la penitencia, a la oración, al ayuno. Muchos se fueron tras él y en menos de 10 años ya se habían levantado varios templos, y entonces la iglesia tuvo que ordenarlo sacerdote para impartir la Eucaristía a su creciente discipulado. Durante 60 años enseñó a varias generaciones de monjes a vivir en silencio, en ayuno, penitencia, en oración. Cuando ocurrió su muerte el 16 de febrero del año 390, ya florecía un vigoroso movimiento monacal del que se derivó la construcción de muchos monasterios en ese yermo, al que todavía hoy se le llama como Desierto Macario. Por eso hoy, fecha oficial de su festividad, es el momento justo para pedirle a Dios que disponga nuestras vidas para acercarnos a Él, como predicaba San Macario, orando más con el corazón que con palabras pomposas y repetidas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, nosotros estamos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Volvemos ahora con nuestra reflexión. Capítulo 8, Hechos de los Apóstoles. Desde el versículo 26, el bautismo de un etíope. Aquí es Felipe, a quien el Señor le llama, la fuerza del Espíritu lo mueve. Vete, levántate, levántate, no te quedes ahí anquilosado, no te quedes en un triunfalismo. Recordemos que para llegar hasta Gaza, porque aquí le dice, vete por el camino que pasa por Jerusalén y va hacia Gaza. Había dos caminos de Jerusalén a Gaza. Y el Espíritu del Señor justamente le manda por este camino que es bastante desértico. Es un camino bastante aislado, no es muy utilizado. Casi no hay población en esa zona. Yo conozco muy bien, es un valle, ¿verdad? Incluso ahí, por ese valle actualmente encontramos la vía del tren, la que va de Jerusalén hasta Tel Aviv. Ahí también encontramos la vía del tren, interesante. Pero, como les digo, aquí hasta ahora, poco extraño por decirlo así, esta zona no está muy poblada, está bastante desértica hasta ahora, pero es hermosísima, ¿verdad? Colinas, montañitas, ¿verdad? Ahí está Jarguilo enseguida, 900 metros sobre el nivel del mar. Ahí estaba la casa salesiana, por eso que yo conozco muy bien este lugar del que estamos hablando, ¿verdad? Cremizán. Y bueno, todas estas cosas nos hace pensar y nos hace entender cuando le dice por ese camino desierto. Por una parte puede ser el dejar un poco el triunfalismo, el pensar en el triunfalismo. Este camino que ahora vas a hacer es un camino en donde vas a ir comprendiendo, entendiendo que predicar, anunciar a Jesucristo no es tan fácil. Por otra parte, podemos entender también el desierto, que ese lugar es donde verdaderamente nos necesitan, un camino desierto, árido, la aridez, el corazón de las personas. Por eso que decíamos que el antero de oye popetetas ahí tan de bienvenido con avejina, ¿verdad? Porque cuando hay aridez en el pensamiento, en el corazón, las personas no es que reciben con mucha apertura una propuesta de conversión o una propuesta de cambio. Es que nosotros también cuando estamos en el pecado nos anquilosamos, nos quedamos, ya payerei bebejina, ya acucureisha, lleva cureco a la tuyubejina. Entonces cuando uno está también en el pecado, no es tan fácil, no es que vos cuando estás en el pecado decís no, y que hay tepioco, iba y tepioco, no, la curé no yesa cuay. Por eso que pe curé vea ya payerei vea cuanto más tuyu o a ver la curé. A cuanto más ahí la tuyo, ves a cuanto más ahí la de pecado, ves, debe haber ahí si no tomás conciencia, si no salís de esa situación. Por eso es que aquí también le está diciendo el ángel, ¿verdad?, del Señor a Felipe. Bueno, orejotamos, peor es yo juta ahí la tuyo, no, es que la gente te va a aplaudir todo. Un corazón desértico, un corazón duro, un corazón seco, un corazón árido. Pero hay la respuesta, versículo 27. Él se levantó y partió. Él se levantó y partió. Qué lindo con esta frase, así nomás. Él se levantó y partió. Él se levantó y partió. 5 palabras, pero bien concretas, ¿verdad? Quiere decir que hay una respuesta a lo que el Señor le está pidiendo a Felipe. No llevo 500 bebés, sino que enseguida se levanta y parte y se va entonces hacia el camino que lleva a Gaza. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje
leyendo al profeta Isaías. Aquí entonces nos presenta la situación. En este versículo siguiente nos presenta cuál es la situación. La segunda partecita, ¿verdad? Después que él se levanta. Esta es la problemática que nos trae entonces que este funcionario, y además es un alto funcionario, el alto funcionario. Pero hay algo interesante, porque él cuando está volviendo, está leyendo y está queriendo conocer, saber. ¿Qué es lo que el Señor nos está proponiendo? Y por eso, él que viene de la peregrinación de Jerusalén, ahora entonces se pone a indagar y a leer. ¿Qué es lo que dice Isaías? Enseguida imagina el Espíritu de nuevo, ¿viste? Hechos de los Apóstoles siempre tenemos la fuerza del Espíritu que nos mueve. Es la fuerza del Espíritu la que va formando la iglesia, va formando el grupo. Por eso decíamos que es el tiempo del Espíritu. El tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y ahora el tiempo del Espíritu. El Espíritu. Y entonces le mueve a Felipe, acércate y camina, ¿viste? Le envía una misión y camina junto a su carro. Así que tenemos que escuchar, tenemos que saber qué es lo que Dios nos pide, cómo Dios nos está moviendo. Y es para algo. La próxima vamos a saber eso, para qué le está moviendo y para qué le está llamando el Espíritu a Felipe. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Textos maravillosos que nos ayudan a nosotros a formar comunidad, pero sobre todo a responder a aquello que el Señor nos va pidiendo cada día. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.